ahí están viendo ya la fórmula. El puntaje Z que se le asigna está definido por esta fórmula. El valor del dato menos el valor de la media sobre su desviación estándar. ¿Ok? Ese es el puntaje Z que se le asigna. O sea, a cada valor, ¿ya? A cada valor se le asigna un puntaje. A cada valor. Si yo tengo un tabla, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora en el notebook, ¿no? Tenemos aquí. Tengo la tabla, tengo acá más o menos algo así. Tengo fecha, tengo temperatura, tengo humedad. En general, digamos. Algunos tienen radiación. Entonces, si comenzamos con temperatura, tenemos que hacerlo por variables. Esta puntuación, detección de los layers es por variable, no puede ser por todo el dataset, obvio. ¿Ya? Cuando es un tratamiento univariable, es por variables. Ingeniero, yo he revisado en la literatura que hay tratamientos multivariables, existen tratamientos multivariables, es decir, la combinación de variables también me puede generar un comportamiento anómalo típico, la combinación. ¿Ya? Pero empezamos por partes. Primero veamos estrategias univariables, o sea, por cada variable. Entonces, lo que va a hacer la técnica es coger una variable, en este caso temperatura. Aquí hay distintos valores de temperatura: 21 grados, 19 grados, 22 grados. Por acá va a aparecer un 32, quizás por acá un 41. Y etcétera, un montón de valores de temperatura. Entonces, esta técnica se aplica, es una técnica univariable, se aplica variable por variable de mi dataset. ¿Ya? Entonces, en este caso, Z-score, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar valor por valor, por ejemplo, 21, va a ir acá 21, el X sub I, menos la media. ¿La media de qué? De todos los valores de temperatura. ¿Listo? De todos los valores de temperatura. Si son 100 valores, de los 100. Si es 1000, de los 1000. Si es 1.000.000, del millón de datos. De todos estos datos que tengamos acá de temperatura, va a calcular la media primero. Esta media es constante, porque ya es un valor que ha sido calculado. Entonces, ¿qué hace? Valor por valor lo contrasta con la media. ¿Ya? Acá encuentra un residual, un valor residual, es decir, una diferencia del valor con respecto a la media, y esto lo divide entre la desviación estándar. ¿Y de dónde se calcula la desviación estándar? También de lo mismo. Y ahí le asigna el resultado de este cociente, es el puntaje Z. Entonces, cada uno de estos valores, este de acá, es mi X1, mi X2, mi X3, mi X4, mi X5, ¿cierto? Y para este tendremos un Z1, puntaje 1, que es igual a X1 menos la media sobre la desviación estándar. Este acá tendrá un Z2, que será igual al X2 menos la media sobre la desviación estándar. Este acá tendrá un puntaje Z3, que será el X3 menos la media sobre la desviación estándar. Este de aquí será un Z4, puntaje, ¿no? Puntaje le va a dar el X4, o sea, ese mismo valor, o sea, 32 menos la media sobre la desviación estándar. Y finalmente, un Z5, que será igual al X5 menos la media sobre la desviación estándar. Y así, si son 1000 datos, 1000 puntajes. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿cierto? Le asigna un puntaje a cada dato de la variable. Con esos puntajes yo voy a ser capaz de determinar si es anómalo o no es anómalo, si es outlier o no es outlier. Ahora, estadísticamente, esta puntuación Z proporciona información sobre la posición relativa de un valor, ¿ya?,
Ahí está la fórmula que les comenté. Ojo, y acá viene la primera restricción de esta técnica, que es la más usada, la más estándar. Asume que los datos siguen una distribución normal. Asume que los datos siguen una distribución normal. Entonces ya estoy pensando en mi cabeza que antes de aplicar esta técnica de escolar mi data, como es univariable, tengo que aplicar un test estadístico a esta columna, a estos valores, para determinar si están bajo una distribución normal. Un test estadístico. Si yo ahorita les pregunto su peso y talla a cada uno de ustedes y nos colocamos en una tablita y le aplicamos un test de normalidad, vamos a confirmar probablemente que siga una distribución normal, porque la talla y el peso normalmente son variables que siguen una distribución normal. O sea, no existen gigantes ni enanos, normalmente, ¿cierto? Normalmente tenemos una talla estándar, un peso estándar en general, a esta edad que casi todos tenemos, ¿no? Una edad adulta. Es una data homogénea. El peso también, con ciertas variaciones que no son críticas. Ya dijimos que tiene que ser una variación, una desviación muy significativa respecto al conjunto de datos. Pero sí hay otros valores, como por ejemplo las temperaturas, los valores de humedad que están midiendo, que sí tienen saltos muy significativos, que están muy lejos del conjunto de datos. Esos sí son outliers, ¿no? ¿Ya? Pero para asegurar eso no puede ser al ojo, ¿no? Para asegurar eso tengo que aplicar test de normalidad. Existen pruebas en estadística que se llaman test de normalidad de datos. Le aplico ese test a ese conjunto de datos y determino, ¿son normales o no son normales de acuerdo a su p-valor que salga, ¿no? Hay un p-valor que tengo que evaluar. Si es mayor a 0.05 es el p-valor, perdón, si es menor a 0.05 es normal. Si no cumple esa condición, no es normal. Shapiro-Wilk, hay varias pruebas, pero la más conocida es la prueba de test de normalidad. Entonces, si es que visualmente quiero verificar eso, puedo graficar el histograma de datos y ver si tiene forma de campana también. Si tiene forma de campana simétrica, es normal. Si está asimétrica por un lado o por otro lado, no es normal. Entonces, si sigue una distribución normal, se aplican las siguientes reglas. ¿Qué reglas? Vamos a asumir que siguen esa distribución normal. Si hacemos un histograma de los valores de la variable, debería tener esta forma. Histograma, no se olviden que el histograma es un histograma de frecuencias, ¿no? ¿Qué significa un histograma de frecuencias? Que habla de la cantidad de datos. Habla de la cantidad de datos. Por ejemplo, la mayoría de datos, por eso las barras más grandes, más altas, están alrededor de la media, ¿no? Esta es la media. Alrededor de la media están las barras más altas, más grandes. ¿Qué significa eso? Que hay más datos, ¿ya? Que la mayoría de datos están cerca de la media. Y esto es natural en una distribución normal, ¿no? Si hacemos nuevamente la prueba acá y preguntamos el peso y talla, ¿no? La talla de todos nosotros estará alrededor del 1,65 m, 1,75 m probablemente en ese rango. La media podría ser 1,69, 1,68. Y la mayoría de valores de estatura, ¿ya? La mayoría de valores de estatura de ese dataset están alrededor de la media. Salvo que venga alguien con 2,20 m o alguien con 1,40 m y ya alejándose un poquito de la media. Puede ser por exceso, o sea, muy altos, se van alejando, pero siguen dentro de la campana, digamos, todavía. La media más distribución estándar, más desviación
permisibles, ¿no? Se puede alejar todavía todo eso a partir de la media, por exceso. Y por defecto, muy bajitos, más bajitos de la media. Son los bajos acá, los muy bajos están acá. Los un poco más altos y los muy altos. Si hablamos de la talla, ¿no? Si hablamos de la temperatura, en Tacna va a ser distinto que en Moquegua o en Arequipa o en Puno. Entonces habrá una media distinta, va a depender de la época del año también. Es más complejo el análisis. La talla es casi estándar porque ya a esta edad, adultos, ya no crecemos ni nos encogemos. Pero la temperatura primero depende de la zona, de la altura, de la latitud, de la longitud, de la estación del año, de la hora del día. O sea, es bien complejo el tema de la temperatura. ¿Ya? Es bien complejo, no es tan sencillo. Sin embargo, igual, tiene una media también los valores de temperatura, una temperatura media en cierta estación del año y la mayoría de datos están alrededor de la media. Hay datos más altos, quizás tienen mucho calor, hay más temperatura y hay días de demasiado calor, calor extremo. Hay días un poco fríos y hay días muy fríos también, pero son menos los datos. En general, el grueso de datos debería estar alrededor de la media. Eso es una característica de que los datos estén bajo una distribución normal. ¿Ya? Tendría que tener ese comportamiento los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el notebook, antes de aplicar las técnicas de identificación en layers, es aplicar esa prueba, ese test de normalidad del notebook. Esta prueba Z-score, que es la estándar, la primera que estamos conociendo, si es que los datos están bajo una distribución normal, ¿cuándo va a considerar que son valores atípicos? ¿Ya? Se considera que es un valor atípico si su puntuación, recuerden que estamos hablando de puntajes que se le da a cada valor, puntaje Z, cada valor va a tener un puntaje Z basado en esta fórmula, supera las 3 desviaciones estándar. O sea, se sale de la campana básicamente. ¿Se acuerdan? Aquí. Si está de acá para allá o de acá para allá. Ahí se consideran valores atípicos o anómalos. Si están de aquí para acá, son valores dentro del rango, permisibles. Si están fuera de este rango, 3 desviaciones estándar de la media más 3 desviaciones estándar de la media menos 3 desviaciones estándar, ya son valores anómalos o atípicos. Me olvidaba mostrar los porcentajes, ¿no? El grueso de datos, o sea, casi el 68% de la data, el grueso, está alrededor de una desviación estándar. Hay una desviación de la media, una sola desviación. El 95% está a 2 y casi toda la data está a 3. Entonces ya los datos que están fuera de eso son ya los atípicos, los marginados, valores marginales. ¿Listo? Entonces se entendió la idea de Z-score, ¿sí? Por cuándo se considera, cuándo Z-score considera que está fuera de, o sea, tiene una desviación significativa respecto a el conjunto de datos. Cuando están más de 3 desviaciones. Supera 3. Cuando la puntuación Z supera 3. La observación se considera un valor atípico potencial que está lejos del centro de distribución. Hay un ejemplo acá que no lo vamos a hacer en el notebook, pero bueno, lo podemos revisar acá. Queremos detectar valores atípicos utilizando puntuación Z, que es el método que estamos revisando, en un conjunto de datos de alturas y pesos en Python. ¿Ya? Alturas y pesos, que les comentaba, ¿no? Talla y peso. Este conjunto de datos contiene información sobre la altura en pulgadas y el peso en libras de 25.000 personas de 18 años. ¿Ya? Todos de la misma edad. Es importante porque dependiendo de la edad también el peso varía y la talla también varía. Los datos incluyen los siguientes
tendría el peso. Creo que solo eso. 3 columnas. Tienes que enviar justificación. Tienes que enviar justificación. Pasa una captura, envíame. Hay que enviar justificación. Con datos. 25. Ya, esa es la data que tendríamos, por ejemplo. Todos ellos son datos de personas de 18 años. Ya sabemos nosotros primero lo que se hace es se importa la data. ¿Sí? Con el read CSV y el nombre del archivo. ¿Ya? Obviamente hay que hacer importación de librerías para poder almacenar data, eso ya lo hemos visto en teoría. Pandas, en NumPy, en Matplotlib, básicamente para ver. En este caso, como voy a cargar la data nada más, de pandas. Leo la data, leo el archivo CSV, hasta el nombre del archivo y lo guardo en DF1, DataFrame 1, ¿no? Ahí lo guardo. Ya. Luego por visualizar la data en DF1, ¿y qué me va a mostrar? La tablita de datos. Ahí está. Estos son 25.000 registros, ¿cierto? Su identificador, su altura en pulgadas y su peso en libras. Esa es la data que tenemos ahí. Lo primero que podríamos hacer es una pequeña previsualización de los datos para ver cómo están. Ahora sí, como vamos a visualizar y vamos a verificar, necesitamos librerías como Seaborn y Matplotlib. Estas dos librerías ya sabemos desde ayer que son librerías que nos permiten hacer ploteos gráficos, ¿no? Esta Seaborn es mucho más potente que Matplot o Matplotlib. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ver el histograma de frecuencias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aplico el istplot, se llama la función que hace ese histograma. ¿De quién? Del DataFrame. Primero, como es un método univariable, escojo una de las variables, en este caso, altura, en pulgadas. Y aplico el método KDE. KDE es un método probabilístico para los histogramas de frecuencia. Show, muestro la gráfica. Y la salida es esta. Este es el histograma de frecuencias de la altura en pulgadas. Fíjense como hace un momento en la teoría veíamos, ahora en la práctica estamos viendo la realidad. La media debe estar alrededor de 68 pulgadas de altura y, como verán, tiene una forma de campana simétrica distribuida para ambos lados, tanto valores superiores a la media y valores inferiores a la media. Entonces, visualmente estamos determinando que esa variable altura está bajo una distribución normal. El histograma como tal son las barritas, ¿cierto? Pero si yo le agrego la curva bajo, o sea, la curva que representa en ese histograma, esa es la curva KDE, y se aproximan los datos, se aproximan, dice, porque es una gráfica, no tengo números, no tengo un p-valor, se aproxima a una distribución normal, o sea, visualmente sí podemos ver que tiene una forma normal. Muestra una distribución simétrica, ya les dije que está alrededor de la media, está balanceada para ambos lados, tanto para exceso sobre la media como defecto sobre la media. En forma de campana, claro que tiene la forma típica de campana de Gauss, que es la gráfica de la distribución normal, por lo que se cumple el supuesto de distribución normal. Lo está asumiendo como distribución normal.
segundito, por favor. ¿Aló? Listo. Entonces, ya el primer paso, gráficamente lo estamos identificando. Ahora tenemos que aplicar la primera prueba, que es la más estándar, puntuación Z. Entonces, ya para detectar los valores anómalos de esa variable altura, vamos a importar una librería ZScore. Esto lo vamos a hacer en Notebook, luego creo que mejor lo vemos en Notebook, pero un poco adelantándoles. ZScore existe ya la librería en Python, no tengo que hacer nada, solamente importarla. Como verán, está dentro de las librerías stats de Python, estadística. ¿Qué dijimos qué dijimos hace un momento? Que esa puntuación Z, si es mayor que 3, se lo considera valor anómalo. De lo contrario, es un valor que está dentro del rango. Entonces, eso hacemos acá, con un simple discriminante. Data frame con toda la data, este es todo nuestro data frame. Valor absoluto del Z-score. ¿Por qué valor absoluto? Porque puede salir menos 2, puede salir menos 5, puede salir 5, puede salir 3, puede ser positivo o negativo. No se olviden que era una resta, ¿no? El X sub menos la media. Hacer una resta podría ser positivo o negativo, no se sabe. ¿Sí? Entonces, por eso le aplico valor absoluto. Z-score, que es la librería que hemos importado, ¿aplicada a qué? A la variable. No se olviden, es una prueba univariable, así que aplico a una sola variable, altura. ¿De quién? Del dataset que tengo acá, altura. Si esto es mayor que 3, que me muestre todos los que cumplen esa condición. Son todos estos registros que cumplen. Todos estos cumplen, se supone, esa condición. El registro 138, el registro 174, el registro 412, el registro 1162, etc. Todos ellos tienen una puntuación Z mayor que 3. ¿Ya? Mayor que 3. Entonces ahí estoy en la fase de identificación. Entonces, con esa función que hemos visto, que es una línea nada más, fíjense, una línea de código. Es esta línea nada más. Con una línea de código estamos aplicando la prueba Z-score, el puntaje Z-score, a la variable altura. Con eso, identifico. Puedo imprimirlos, ahí estoy imprimiendo. Entonces ya son posibles valores atípicos, siempre hay que hablar en el plano de posibilidades, porque es aproximaciones. Acá nos aclara que la prueba Z, el puntaje Z es muy utilizado, sin embargo tiene algunas limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? La primera, no es ideal para datos no normales. O sea, si la data que tengo no está bajo una distribución normal, no debería aplicar esta prueba Z-score. ¿Ya? Eso es importante. Porque esta prueba de puntaje Z asume que todos esos valores de esa variable tienen una distribución normal, están bajo una distribución normal. La segunda restricción o limitación depende de la media y la desviación estándar. Como habrán visto la fórmula, ¿cierto? Acá la tienen. El puntaje Z sub i es igual al valor de un X sub i menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, al ser un puntaje que está en función a este valor de la media y a este valor de la desviación estándar, ¿sí? Va a ser muy dependiente de estos valores. ¿Y por qué es malo que sea dependiente de estos valores?
media va a correrse a la derecha. Si tengo valores atípicos a la izquierda, la media va a correrse a la izquierda. Y obviamente la desviación estándar también, porque como saben ustedes, la desviación estándar está en función a la media. Entonces, al ser medidas muy sensibles, esa dependencia del puntaje Z respecto a la media de la desviación estándar lo hace una medida muy inestable, un puntaje muy inestable. Es otra limitación también. ¿Ya? Eso es importante considerar. La media y la desviación son muy sensibles a los valores atípicos. Entonces, si tengo una data con muchos valores atípicos, esa media no va a ser representativa realmente de la data. Sobre todo con valores atípicos extremos. Si hay valores atípicos extremos, arrastra la media a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el valor extremo es a la derecha. Son valores atípicos extremos. Se distorsionan estos valores de la media de desviación estándar. Y la puntuación Z es errónea. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si se modifica, si se altera la media de la desviación estándar, la puntuación Z es errónea, es una puntuación que no representa realmente la realidad. Otra tercera limitación, la simetría como problema clave. Obviamente, lo que estábamos hablando hace un momento, cuando la distribución de los datos es asimétrica, vamos a decir, está más para un lado que para el otro, eso hace de que eso es provocado por la desviación de la media para un lado, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Es consecuencia de la teoría. Para eso hay una pequeña solución, que no es la varita mágica, pero sí ya es una prueba de puntuación Z más robusta, modificada y que permite salvar estas incoherencias. Esa prueba se llama el puntaje Z-score, o sea, el puntaje Z modificado, ¿ya? O prueba del puntaje Z robusta. Es la misma prueba Z estándar, pero está diseñada para ser más resistente, más robusta a la influencia esa que hablábamos hace rato de valores atípicos extremos, que hace muy sensible la media de desviación estándar. Funciona de manera similar, como habíamos dicho, pero es más resistente a estos valores atípicos extremos, ¿no? Primero, la base del cálculo de este puntaje ahora está en función a la distancia de las observaciones a la media. Eso era la puntuación Z estándar, ¿se acuerdan? ¿No? Acá está la distancia, esta es una distancia, ¿no? Finalmente, esta diferencia calcula una distancia del valor con respecto a la media en la puntuación Z estándar, la clásica. En cambio, la puntuación Z modificada calcula la distancia de las observaciones a la mediana. La mediana, como sabrán ustedes, ¿cierto?, está en el medio de los datos, no es el valor promedio. Si yo ordeno los datos del menor al mayor, el valor central es en la mediana, ¿cierto? No es el promedio, no es sumar todos los valores y dividirlos en la cantidad de números. Si yo sumo todos los valores y los divido en la cantidad de números, los valores atípicos extremos contribuyen en esa suma, deforman la suma y calculan una media muy errónea, ¿cierto? En cambio, en la mediana no. En la mediana es el valor central. Así hay valores atípicos grandes, no influyen tanto como en la media. Ahora vamos a ver, no sé si hay una gráfica, creo que hay una gráfica acá. Pero la mediana es más fuerte a valores atípicos extremos que la media. Entonces, esta prueba de Z-score trabaja en función a la mediana. ¿Listo? Entonces, la distancia de las observaciones respecto a la mediana, lo que la hace más estable es la primera, la base de cálculo. O sea, la fórmula se va a modificar
ya no va a ser respecto a la media, sino a la mediana. La gama de dispersión, la fluctuación Z estándar, la anterior, la estándar, la clásica, trabajaba con la desviación estándar, ¿no? Vimos cómo se calcula en función de la desviación estándar a una medida de dispersión. Tengo una medida de centralización y una medida de dispersión. Mientras que esta prueba nueva, robusta, Z-score modificada, utiliza la desviación absoluta mediana, MAC. Es una desviación ya no basada en la media, sino en la mediana. Ambos cambian. ¿Qué es MAC? Es la mediana también, pero de las desviaciones absolutas con respecto a la mediana, no a la media. Entonces, al estar todo basado en función a la mediana, la hace más resistente a estos valores extremos, atípicos. Entonces, ¿cuál será la fórmula ahora? Es esta. El puntaje Z modificado, MZ sub I, ahora lo llamamos, va a ser igual a esta constante. Esta es una constante ya que existe, 0.6745 por la diferencia del valor que estoy tomando menos la mediana sobre el MAC. Dijimos que MAC es la desviación estándar respecto a la mediana. X sub I es el valor de la temperatura, de la altura, de la variable. X simbolito es la mediana, la media es recto, una recta recta. Y MAC es la desviación absoluta respecto a esta mediana. El MAC es igual a X sub I respecto a la mediana de todo esto. Eso va acá abajo. Entonces, lo importante de esta parte es entender la diferencia de Z-score clásico y Z-score modificado. Z-score clásico es muy utilizado, necesita algunos requisitos que los datos estén bajo una distribución normal. El único problema es su base de cálculo, porque ese puntaje Z se calcula en función a una fórmula donde está presente la media y la desviación estándar, una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Entonces, al estar en función de este puntaje Z a estos dos valores, hemos visto que estos dos valores son muy sensibles a valores atípicos extremos, lo cual hace que se modifiquen, se distorsionen o se ensucien estos valores, lo cual hace que este puntaje Z no sea el correcto. ¿Listo? En cambio, el puntaje Z modificado ya no trabaja respecto a esta medida de tendencia central media, sino trabaja en base a la medida de tendencia central mediana, y ya no trabaja en base a la medida de dispersión desviación estándar, sino que trabaja en base a la medida de dispersión, pero MAC. Dijimos que MAC es la mediana de la diferencia de cada valor respecto a la mediana. Una mediana de medianas. Entonces, el criterio cambiará un poco. Si el puntaje, el valor absoluto del puntaje MZ sub I, es decir, el puntaje Z modificado, es mayor a 3,5, es un valor atípico, es un online. ¿Ya? Aquí hay un ejemplito. Tenemos un dataset con gastos de salud. ¿Qué campos contiene esta data? Tenemos, para el ejemplo 1, este es ejemplo 2. Este es con Z-score y este es con Z-score modificado, ¿no? Tenemos un dataset también muy sencillito en el ejemplo que vamos a revisar. ¿Con cuántos campos? Creo que 3 campos, ¿no? Año, país y gasto. Creo que son 3.
y esperanza de vida. 4. Entonces tenemos el año, tenemos el país, tenemos el gasto en salud de ese país y la esperanza en salud. ¿Listo? De diferentes países en el mundo, ¿no? ¿Sí? Saben que si es que hay más gasto en salud, la esperanza de vida es mayor, obviamente, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en se olvidó el término salud preventiva, ¿no? La salud preventiva y la inversión en salud preventiva, eso también lo he conocido por mi trabajo en datos. Yo he aprendido que más que la salud en general, la salud preventiva es clave, ¿no? Porque yo no tengo que esperar que el ciudadano se enferme. Si se enferma, es más costo para el Estado. Entonces, si yo invierto más en salud preventiva, lavado de manos, alimentación saludable, ejercicio, terapia psicológica, disminución del estrés, esa es salud preventiva, hago de que mi ciudadano no se enferme o la probabilidad de que se enferme sea menor. El gasto público en salud preventiva es fundamental para la esperanza de vida, ¿no? Eso les comento como anécdota, yo no tenía ni idea. Yo pensaba, mi concepto de salud era: yo me siento mal, me duele algo, me voy al médico y que me cure. Ese no es el concepto de salud, ¿no? El concepto de salud es estar sano y en ese momento preocuparme por mantenerme sano. Y ya enfermo, ya ocasiono gasto al Estado mucho más alto de que podría provocar cuando hay que pensar en el Estado, no en uno. Siempre esa filosofía. A mis estudiantes les digo en pregrado, ¿no? Ese sitio que estás ocupando lo ha podido ocupar otro muchacho con más ganas, con más hambre, con más sueños, con más hambre de salir adelante que tú, que estás distraído, que estás con el celular, que no te interesa la carrera. Si no te interesa, la verdad, nadie te obliga a estar acá. Es una universidad pública primero, ¿cierto? Pregrado. Yo digo, nadie los obliga a estar acá. Si no quieres estar acá, me da pena porque otro muchacho puede ocupar tu plaza, que sí tenía hambre, tenía ganas, ¿no? Igual es un gasto para el Estado, ¿no? Hay estudiantes que son un costo para el Estado, que llevan una vez el curso, 2 veces el curso, 3 veces el curso. Eso implica costo. También hay datos ahí. De hecho, a mí me interesa mucho esa parte de datos. Mis publicaciones, muchas de ellas son de performance académica con machine learning. Eso como un paréntesis. Regresemos a nuestro. Entonces tenemos 4 columnas, ahí están. Y lo que vamos a hacer básicamente, como es una técnica de detección de outliers univariable, vamos a escoger una de esas variables. ¿Cuál? Gasto. Esta de aquí. Con esta trabajaremos. Gasto en dólares. Para ver si hay valores atípicos ahí. Los valores atípicos no necesariamente son valores malos, ¿no? En algunos casos me permite saber qué países tienen mayor gasto, o sea, son los líderes, los que gastan más, son atípicos que el resto. ¿Ya? Nunca pensemos que los valores atípicos necesariamente son valores malos. Si bien es cierto, alteran todo mi estudio, ¿sí? Pero para un análisis exploratorio sí podría saber, por ejemplo, qué países gastan fuera de lo normal, gastan mucho más dinero que cualquier otro país, significativamente mucho más, lo que lo convierte en valores anómalos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, nuevamente, Python, importo la data, ya está. Vamos a utilizar el Seaborn, que ya sabemos que es para gráficas mucho más detalladas. Health Extensive Health, es decir, un dataset de datos de salud. Voy a leer el dataset de Seaborn. Es distinto al READ CSV, ¿cierto?
¿por qué no hay un read CSV acá? Porque está leyendo datos de esta librería Seaborn. Las librerías también traen datasets ya integrados que yo puedo usar como ejemplo. ¿Ya? En este caso, no estoy utilizando la función read CSV, estoy utilizando load dataset. ¿De dónde? De Seaborn. CNS era Seaborn. Y eso, ese dataset es help y lo guardo en DF2, data frame 2. Muestro la data DF2, que es esta, ahí está, como verán. Ahí está, el año, el país, el gasto en salud en dólares y la esperanza de vida. La verdad no tengo idea en qué unidad es esta esperanza de vida. Entiendo que en años, ya no quiero asegurarles, pero entiendo que en años. Entonces, la esperanza de vida, por ejemplo, en Alemania en el año 2020 es de 81 años. Pero en el 70, donde todavía Alemania está dividida en dos, ¿no? Por el muro de Berlín, la esperanza de vida era menor, probablemente por políticas de salud distintas, ¿no? Tanto occidentales como orientales, ¿no? La Alemania federal y la Alemania democrática, habían dos Alemanias, ¿se acuerdan? En los 70. Entonces, fíjense que la esperanza de vida era menor, así, pero acá en la misma Alemania, fíjense la diferencia de gasto en dólares grande, ¿no? Francia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos. A ver, en el 2020, ¿qué país tiene mayor esperanza de vida? Japón, en 84. Y no necesariamente está asociado al gasto en salud. Quizás tiene el menor gasto de todos estos países. De Alemania, Francia, Gran Bretaña. Japón tiene el menor gasto. Sin embargo, tiene mayor esperanza de vida que estos países. Fíjense qué interesante. Estados Unidos Gasta más, la esperanza de vida es menor. Que debería ser per cápita, ¿no? Debería ser gasto per cápita. Sí, gasto per cápita. No solo comunitario. O, sí, por cada ciudadano. Pero igual Estados Unidos lleva diferencia enorme, ¿no? Puede ser que invierten más en salud correctiva, ¿cómo le llaman? Sí, salud correctiva, digo, que en preventiva, probablemente, ¿no? Por eso tienen grandes hospitales, especialistas, gastan mucho dinero en eso, que en gasto de preventiva. En Japón ayuda mucho también su cultura, ¿no? Una cultura distinta, que está basada más en la meditación, ¿no? Y de verdad eso ayuda mucho el tema del control del estrés, ¿no? Como sabrán todos ustedes, ya lo han experimentado, el estrés es el que nos está matando a todos realmente. El estrés genera la gastritis, el estrés genera los tipos de cáncer, los acelera, todo. El estrés es, el japonés pues tiene una cultura donde el estrés, obviamente hay estrés, pero por su cultura de técnica de meditación, su misma cultura es menor. Yo intuyo eso, no estoy seguro, no soy especialista en temas de salud y de gasto público de salud, pero entiendo que es eso. No sé si ustedes ven, hay un youtuber colombiano, un tiktoker colombiano, él es de origen japonés, nació en Colombia, sus padres se fueron a Japón y él creció en Japón y en Japón se deprimió. Tuvo intento de suicidio porque la depresión arrastra problemas serios, hasta de suicidio, intento de suicidio. Y él después investigó, se regresó a Colombia, estando en Japón, ganaba bien, le iba bien, pero agarró y se fue a Colombia. Y en Colombia se recuperó. Entonces, ¿qué saca su cuenta en investigar? Que era demasiado tranquilo Japón. Era muy ordenado Japón. Japón es ordenado. Ustedes van al metro en Japón, están en el metro, van de una ciudad a otra y llegan a la ciudad destino y está lloviendo, pero en Japón llueve bastante.
Entonces agarran ahí en la parte de arriba del metro ahí, así que hay unas cajitas, unos almacenes, sacan un paraguas, se salen con el paraguas, se van a su casa, protegiéndose de la lluvia, y al día siguiente regresan con el paraguas y lo dejan en su lugar. Ese es el japonés. Acá colocamos paraguas en los metros y desaparecen el primer día, ¿no es cierto? Ya nunca más lo están vendiendo después al día siguiente, es nuestra cultura. El japonés no es ordenado, entonces él investigó que todo ese orden lo había deprimido, que el ser humano por naturaleza necesita un grado de desorden, siempre necesita un grado de desorden, ese desorden lo equilibró. O sea, era muy ordenado, todo era felicidad, todo era el chi, la buena onda, ¿no? Eso lo enfermó, lo deprimió y se fue a Colombia a escuchar los balazos por ahí, el tráfico intenso, ¿no? Que no respeta las normas de las reglas. Colombia es muy parecido a Lima, Bogotá no es muy parecido a Lima, sino que es verde y montaña. Entonces ahí se recuperó. Interesante eso, que el ser humano necesita un cierto grado de desorden también. Entonces tiene que ver también con la salud. Listo, entonces cargamos la data, visualizamos la data. A ver cómo está la data. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer el histograma de la data para ver cómo están distribuidos? Para eso utilizamos pues Matplotlib y hacemos, ya hemos cargado el seaborn arriba, ¿no? Utilizamos la función isPlot que hemos usado en el ejemplo anterior. ¿A qué columna? A la variable gasto, spending, y con el KDE para que le haga la curva, ¿no? Sobre el histograma. Mostramos en la gráfica y fíjense cómo es la representación. Es distinta a la anterior, ¿no? Es un histograma sesgado a la izquierda porque la mayoría de países invierten poco en salud, ¿sí? Y hay pocos países que invierten grandes cantidades de dinero en salud. La mayoría invierte poco. Entonces, no está bajo una distribución normal. Ahí no podría aplicar la técnica del puntaje Z clásico, ¿no? Estándar. Entonces, ahí tengo que aplicar la técnica de Z-score modificado o robusto. Lo que acabamos de decir, este histograma muestra una distribución asimétrica, está para un lado o en forma de campana. Esto indica que la distribución de los datos no es normal, está para un lado. En tales casos, puntuación Z clásico no nos va a servir mucho, la que vamos a usar Z modificado robusto. ¿Cómo utilizarla? Es sencillito también. Definimos una función Z-score modificado porque no existe como tal en Python. Lo que hacemos es calcular una mediana, ¿ya? Con este objeto, aplicamos este objeto acá a un valor absoluto del valor X de cada uno de los valores del gasto respecto a la mediana, ¿sí? Y luego calculamos el Z-score. Recuerden, ¿no? Según la fórmula que vimos arriba, el puntaje Z-score modificado era la constante 0.6745 por el valor que estoy analizando cada uno de los valores de gasto respecto a la mediana sobre el MAT, ¿no? Y el MAT, recuerda, el MAT era una mediana de mediana, ¿no? Una mediana de la mediana. Y esta función va a retornar el puntaje MZ, o sea, Z modificado. ¿Listo? Dijimos que en la teoría, si ese puntaje Z modificado era mayor al 3.5, se consideraba ese valor como atípico. Entonces, esa discriminación se hace aquí en esta línea de código. Si el valor absoluto del puntaje Z-score modificado de spending de cada columna es mayor al 3.5, lo muestro. Entonces, esos valores que se están mostrando ahí son valores atípicos según el método Z-score modificado. El registro 255, el registro 261, el registro 277 y el registro 273.
Y todo corresponde a Estados Unidos, como bien lo mencionó alguien por ahí, ¿no? Todo corresponde a Estados Unidos porque Estados Unidos invierte una barbaridad de dinero, ya, en salud. Sin embargo, miren, su esperanza de vida no supera a Japón en ninguno de los otros casos, ¿no? Ni en el 17, 18, 19 ni en el 20. Interesante ese fenómeno. Y no tiene que ver con la población, como bien dijo el ingeniero, tiene que ver con el gasto per cápita por cada ciudadano, ¿no? Si fuera por población, ahí tendría sentido. Estados Unidos tiene mucho más población que Japón, ¿no? Pero no es por persona. Conclusión. En la conclusión de estos dos primeros métodos tenemos el puntaje Z, que es clásico, que se aplica en la mayoría de los casos. En la literatura el Z-score es muy utilizado, sin embargo tiene limitaciones, sobre todo la principal desde el punto de vista estadístico, que es su base de cálculo, ¿no? Que se basa en la media y en la desviación estándar, que son muy sensibles a valores atípicos extremos, los mueven mucho, ¿sí? Los mueven. Eso lo vamos a confirmar con un pequeño ejercicio aquí que me van a ayudar a hacerlo, a ver si nos sale, no sé. Vamos a intentarlo. Y como tienen su computadora, me van a ayudar ustedes, ya que están con la computadora a la mano. Vamos a ver si nos funciona aquí, ¿ya? Si me permiten y me dan la autorización, vamos a trabajar con dos valores.